Le pedimos ahora al director general de la Fundación Harp Elú para el Deporte, el doctor Daniel Aceves Villagrán, nos dirija su mensaje. Dicen que la palabra es la más sincera confesión de nuestros pensamientos, que la palabra te puede conquistar el conocimiento, la amistad y también el amor. También se dice que la gratitud es la memoria del corazón. Yo quisiera en estas primeras palabras agradecer la anfitrionía del Senado de la República, del coordinador de la Junta de Coordinación Política, senador Ricardo Monreal, de la presidenta de la mesa directiva, senadora Olga Sánchez Cordero, y por supuesto agradecer de manera enfática la iniciativa del senador Dante Delgado para que se diera hoy aquí este encuentro histórico e inédito. Muchas gracias a las senadoras y senadores de la República, a quienes coordinan los diferentes grupos parlamentarios, y muchas gracias a esta constelación de estrellas que hoy está aquí presente. También están aquí presidentas y presidentes de federaciones y asociaciones deportivas, entrenadoras, entrenadores, medallistas de diversos ángulos a nivel regional, nacional e internacional, y también integrantes de grupos multidisciplinarios del deporte y la cultura física. Muchas gracias a quienes representan a los medios de comunicación impresos y electrónicos, sobre todo porque hoy estamos hablando en el Senado de la República de una de las actividades que ha ido acompañando a la humanidad, ya ha ido dando secuencia en tiempos antiguos, contemporáneos y modernos de su desarrollo. En México, el derecho al deporte lo consagra el artículo 4 de la Constitución General de la República. Ahí se invoca que el Estado mexicano debe de ser garante de su promoción y de su desarrollo. Y creo que es importante en esta esfera de reflexión saber que el deporte tiene que ser, y la cultura física, una política pública transversal con la educación, con la salud, con el bienestar social, con la economía y con la seguridad pública. En un mundo pandémico, hoy el Senado de la República, que es garante de los derechos de las entidades federativas, tiene que promover dentro de la esfera de sus facultades y sobre todo escuchando esta voluntad política que hoy aquí prevalece, el que alineemos el tema del deporte y la cultura física a los derechos de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, que alineemos muchas de nuestras acciones al Programa Mundial de Activación Física de la Organización Mundial de la Salud, y que reconozcamos que en el marco de esta conmemoración de este día, que no solo se le da visibilidad al tema del deporte y la cultura física, promovamos esta cultura de la paz en un mundo que ha generado enfermedades no transmisibles y que como consecuencia de este mundo pandémico, hoy en día tenemos una problemática de salud pública muy elevada. De acuerdo a informaciones oficiales, 62 millones de adultos de los 126 millones de habitantes que de acuerdo a los censos habitamos este país, tienen problemas de obesidad y sobrepeso. Tenemos una pandemia de diabetes. Tenemos enfermedades no transmisibles, prevenibles a través de la activación física y el deporte. Por eso creemos fundamental tratar de materializar este encuentro y de manera consensuada con diferentes versiones del deporte mexicano, les queremos hacer 6 propuestas. La primera de ellas es que en el ángulo político de la actividad del Senado de la República se puedan blindar los recursos económicos para el deporte y la cultura física. Hoy en día solo se destina el 0.034% del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, llevado a números, son 2.378 millones que se destinan a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Nuestra propuesta va en el sentido de que por lo menos se alcance el 0.05%, que significarían 5,000 millones de pesos destinados para el deporte y la cultura física,
y así blindar presupuestos a nivel municipal, estatal y federal. Las fuentes de financiamiento en otros países con resultados extraordinarios son su Lotería Nacional o sus pronósticos deportivos. Es decir, tenemos que buscar fuentes de financiamiento alternativas que involucren liberar el gasto social, pero también incidir en lo que algunos analistas internacionales dicen que México destina 80,000 millones de pesos para atender la obesidad y el sobrepeso como gastos directos e indirectos. Es decir, esa inversión en capital humano estaría total y absolutamente justificada. En segundo término, la creación de un consejo consultivo del deporte y la cultura física integrado por el sector público y privado. A nivel internacional, hoy en día la industria del deporte significa el 2.8% del Producto Interno Mundial. Es decir, hay una gran industria del deporte que puede generar empleos directos e indirectos, pero también acercar el tema de la activación física a la población mexicana. En tercer lugar, creo que es muy importante el que haya un censo de las instalaciones del deporte en nuestro país. No lo existe. No sabemos cuántas instalaciones públicas o privadas existen, ni cuántos profesionales del deporte y la cultura física hay en nuestro país. Y para tener un censo tendríamos que tener un diagnóstico, una planeación, una ejecución y una evaluación de los programas y proyectos que debiesen de ser no solo eficaces, sino también eficientes y transparentes. En cuarto lugar, para nosotros también es importante el que exista un Plan Nacional de Activación Física, crear una carrera técnica de activador físico, crear un marco curricular que oferte no solo los recursos humanos capacitados, porque el número que tenemos de maestros de educación física y de profesionales del entrenamiento deportivo no atienden la demanda que tienen las escuelas públicas y privadas de nuestro país. Es decir, necesitamos un plan nacional que atienda esta problemática de salud pública que hoy en día existe. En quinto lugar, nosotros creemos que es importante que haya democracia en el deporte. Y tan es así que en el año 2013 se cambió la Ley General de Estímulo y Fomento del Deporte y hay una letra muerta en relación a una comisión electoral que no se ha implementado en estos últimos 9 años. Creemos que es importante que en la vida democrática de las asociaciones deportivas, de las federaciones nacionales, se incremente la participación no solo de la mujer, sino de todos los actores sociales a través de mecanismos democráticos y transparentes. Y en sexto lugar, es importante crear una figura de ombudsman u ombudsperson para la protección de los derechos del deporte y la cultura física. Cuando hablamos del deporte, hablamos del deporte escolar, estudiantil, universitario, del deporte olímpico, del deporte paralímpico, hablamos del deporte autóctono. Y hay una serie de variables que hoy en día no son parte de una defensa sistematizada de los derechos que acontecen en esta tesitura.